Muchas gracias, muy buenos días. Como ya se anunció aquí, acabamos de tener una importante reunión, los integrantes de la Comisión Bicameral para Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en materia de seguridad pública, y entonces queremos dar a conocer algunos de los acuerdos que se tomaron al reanudarse los trabajos de esta importantísima comisión plural y representativa del Congreso de la Unión, en la que están, pues como ustedes saben, en la misma todas las fuerzas parlamentarias, como es el caso el día de hoy aquí en esta comparecencia ante ustedes, los representantes de los medios de comunicación. Nos acompaña el vicepresidente Carlos Ramírez Marín, vicepresidente de la Comisión, el diputado federal Ricardo Villarreal, el diputado federal Francisco Huacús, para informarles y estar abiertos si hay algunas consideraciones de su parte. Yo en lo personal primero agradecerles a ellos y la recepción que me han hecho de ser ahora en sustitución del senador Ricardo Monreal, que al solicitar licencia como senador de la República, entonces entró al relevo para sumarme a la labor de equipo colectivo con todos los integrantes de esta comisión bicameral, en la que consideramos que es importante que la mantengamos muy activa ante uno de los problemas más graves que venimos enfrentando de hace muchos años. Yo diría que lo que va del siglo, el problema que se ha presentado en el país, que se arrastra al día de hoy, es el problema de la inseguridad y de la violencia criminal. No quiero decir que antes no hubiese problemas de inseguridad y de violencia, yo los registro muy bien de hace muchos años, pero creo que se empezaron a agudizar en los casi 23 años que llevamos a la fecha en este siglo, y que es una de las preocupaciones de la mayoría de los mexicanos de todos los sectores y estratos de la población. Entonces, hemos acordado darle la continuidad y activar y reactivarnos todos para estar también en coordinación con los integrantes de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Armada Permanente en materia de seguridad pública. Habremos de estar y de restablecer pronto la relación con la nueva titular de la Secretaría de Gobernación, que le corresponde la conducción en nombre del Ejecutivo Federal con los demás poderes de la Unión, y particularmente en este caso con el Congreso de la Unión integrado por sus dos cámaras, y que habremos de seguir en contacto y entrevistándonos con el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Hemos acordado también convocar, hacer extensivo a través de la CONAGO, convocar a los gobernadores de los estados para llegarnos más elementos de información que nos permitan próximamente elaborar el dictamen respectivo que estamos obligados del informe semestral, en este caso el recién informe del Gabinete de Seguridad, que en su momento este dictamen se tendrá que someter a la consideración y aprobación, en su caso, de las respectivas cámaras del Congreso de la Unión. Yo quisiera pedirle aquí al senador Carlos Ramírez Marín, y luego al diputado federal, iba a decir senador, pues luego va a ser senador seguramente, y más de cara a todo lo que se viene, Ricardo Villarreal, que pudieran hacer la palabra, lo mismo al diputado federal, paisano, por cierto, de Michoacán, de Apaxingán, Francisco Huacús. Entonces, adelante, mi querido senador. Muchas gracias, presidente. Pues por supuesto le hemos dado la bienvenida al senador Cristóbal Arias como presidente de esta comisión, esperando que su experiencia política y sobre todo su vocación de concertador y de un incansable buscador de diálogos dé como resultado un trabajo mucho más productivo para la sociedad como está planteado.
le hemos pedido hoy y ha acordado la comisión citar a los gobernadores, a los secretarios de seguridad pública de los estados, con un matiz: primero, aquellos estados donde el problema de seguridad es más grave, de acuerdo a la referencia que nos presentaron las Fuerzas Armadas en su informe. La idea es que vengan con su secretario de Seguridad Pública y también tener entrevistas con el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad a efecto de completar la información que necesitamos para el informe. Nos celebramos que el ánimo en la comisión sea trabajar pronto, no dar pausas muy largas a las tareas que tenemos asignadas para llegar en tiempo al mes de septiembre a presentarle a los respectivos plenos de la Cámara de Senadores y Diputados el informe que ellos deben de aprobar y convertido esto en recomendaciones al Poder Ejecutivo que tienen carácter vinculante. Esta es una muy importante novedad. ¿Qué quiere decir? Que después de recibir el Ejecutivo estas recomendaciones, en el siguiente informe tiene que decir qué hizo con estas recomendaciones, cuáles cumplió, cuáles no y por qué razón en todo caso no se cumplieron. Así es que esperamos lo mejor en esta comisión. Gracias. Adelante, el diputado Ricardo Villarreal, vicepresidente. Muy buenos días a todas y a todos. Como han venido diciendo, antes que nada saludo al presidente de la comisión, nuestro nuevo presidente, el senador Arias. Gracias por el esfuerzo de convocarnos y de seguir trabajando en esta no solamente importante, sino histórica comisión. Es la primera vez en la historia de nuestro país en donde hay una comisión a la cual le tiene que rendir cuentas todas las autoridades en materia de seguridad pública. Como lo han dicho mis compañeros, la seguridad pública es hoy sin duda el problema más grave que tiene México y nos convoca a todos. La seguridad pública no debe ser un tema de partidos políticos, debe de ser un tema en donde todas las fuerzas políticas podamos unirnos para buscar soluciones. El artículo 21 de la Constitución dice claramente que la paz pública y la seguridad pública está a cargo de las autoridades civiles, del presidente de la República, pero también de los gobernadores y de los alcaldes. Y en el artículo transitorio quinto se establece que de manera supletoria, podrán las Fuerzas Armadas de manera permanente coadyuvar a las autoridades civiles a pacificar el país. Y parte de lo que hemos mencionado muchos de nosotros es que en el informe se quedan cortos en decirnos cómo se van a fortalecer a las autoridades civiles. Ya se estableció primero una modificación al quinto transitorio hace unos meses, como ustedes recordarán, para patear el bote hasta el 2028, para que sigan las Fuerzas Armadas de manera permanente hasta el 2028. Pero la meta de la comisión son dos. Uno, establecer en qué estados de la República ya no se requiere a las Fuerzas Armadas coadyuvando de manera permanente porque son estados, vamos a llamarlo de una manera coloquial, pacíficos, en donde los índices delictivos son pocos. Y por otro lado, ¿qué acciones se están llevando a cabo para que en el 28 sean las autoridades civiles las que se vuelvan a encargar de manera exclusiva de combatir a la delincuencia y las Fuerzas Armadas se regresen a sus funciones primarias y ordinarias que establece la propia Constitución? Pero eso no va a pasar si no se fortalecen las policías municipales, estatales, y también si no se vuelve civil la Guardia Nacional, que hoy desafortunadamente a todas luces es básicamente 100% militar. 99% de los elementos operativos de la Guardia Nacional son provenientes de las Fuerzas Armadas. Pues una de las recomendaciones tendría que ser, el día de mañana, pues que nos digan cómo están reclutando civiles, para que día a día la Guardia Nacional se vaya convirtiendo en civil
hasta que esto se convierta en una realidad en el 2028. En fin, hay muchos temas que estamos tratando y yo celebro que los estemos tratando en esta comisión bicameral plural, en donde están representadas todas las fuerzas políticas de nuestro país y que lo hagamos de manera civilizada, porque obviamente no se trata de criticar, se trata de proponer soluciones a este grave problema que tiene nuestro país. El diputado federal Francisco Guacús, si quiere hacer uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias. Le dimos la cordial bienvenida al senador Cristóbal Arias en esta encomienda tan importante que hemos venido trabajando. Un servidor, Francisco Guacús, diputado del PRD en la Cámara de Diputados. Y bueno, aclarar un poco el tema de por qué la necesidad de citar a los gobernadores y gobernadoras a esta comisión bicameral. Evidentemente, el quinto transitorio que da creación a las Fuerzas Armadas permanentes para las tareas de seguridad pública, hoy también han hecho que varios gobernadores y gobernadoras dejen todo en manos de las Fuerzas Armadas, actividades que son del fuero común, actividades que corresponden a las policías estatales o municipales, y sin embargo también hemos planteado en esta comisión bicameral, a propuesta de los legisladores, que se fortalezca el tema presupuestal para el siguiente año en materia de seguridad pública de las policías locales. Es un tema sumamente importante, medular, al igual la comparecencia de los titulares de los estados, iniciando por aquellos estados que hoy están en serias dificultades en esta materia de inseguridad y sobre todo nosotros poder coadyuvar desde esta Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, para que las cosas se hagan de manera correcta. Y bueno, también hicimos algunos planteamientos en torno a qué sí debe también contener este informe semestral que están haciendo las Fuerzas Armadas permanentes a esta comisión bicameral. Es cuanto, y pues agradecerle al senador Cristóbal Arias esta disposición y apertura que ha tenido para con todos los grupos parlamentarios y nuestra disposición de seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias, diputado. Entonces estamos a sus órdenes por si hay alguna pregunta, alguna cuestión que podamos contestar a algunos de los aquí presentes. Sí, presidente, les pregunta Víctor Mayén. Senador, diputados, buenos días. Preguntarles cuándo será esta reunión con los gobernadores y sus respectivos secretarios de seguridad y por qué estados van a iniciar esta pasarela para informarse de las condiciones de inseguridad que hay en estas entidades. Pues el acuerdo que hemos tomado es que sea la verdad posible, digamos, esperamos que sean los primeros días, en la primera quincena del mes de julio, y como ya lo explicó también aquí el senador Carlos Ramírez Marín, pues vamos a empezar, yo creo, por los estados que consideramos de mayor conflictividad en materia de seguridad y de violencia. Estaremos, tan pronto como ya acordemos las fechas, puntualmente hacerles el conocimiento y cuándo serían esas primeras reuniones. ¿Alguien más, compañeros? Les pregunta el columnista Francisco Garfias. Yo quisiera preguntarle a propósito de lo que dijo el diputado Villarreal, en el sentido de que no se están haciendo los esfuerzos suficientes, de acuerdo a lo que trae el informe, para que fortalecer las instituciones civiles de seguridad, para que se acelere este proceso de regresarle a los civiles lo que hoy tienen los militares. Esa sería una. Y la otra sería si nos podrían dar una idea de cuáles son los estados, digamos, que padecen más violencia y que necesitan más de esto que ustedes hablan. Gracias. Yo empezaría diciendo que el espíritu de creación de la Guardia Nacional desde el 2019 que se creó y luego el de la modificación al quinto transitorio siempre ha sido, y así lo dice el texto de nuestra Constitución, que no sea las Fuerzas Armadas las que tengan la rectoría
de la pacificación del país. Y por eso claramente establece la propia Constitución que lo tienen que hacer de manera subordinada y de manera justificada. ¿Y cuando lo justifique quién? Las autoridades civiles. Es la autoridad civil la que tiene que justificar por qué el ejército tiene que entrar a apoyar en ciertas tareas, y el ejército lo tendría que hacer siempre atrás, digamos, de la autoridad civil. El problema, desde mi punto de vista, es que hoy, a nivel federal, no hay una autoridad civil que esté llevando a cabo en los hechos funciones de seguridad pública. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional, aunque de acuerdo a la Constitución y a la ley es civil, la realidad es que la tropa en un 99% es militar. Y los jefes de esa tropa también, hasta llegar al comandante de la misma. Hay que recordar incluso que se dio una modificación a la ley de la Guardia Nacional en donde se le había pasado ya a la Sedena el presupuesto, el mando, la administración y la capacitación, y que la Corte declaró eso inconstitucional. ¿Por qué lo declaró inconstitucional? Porque la naturaleza de la Guardia, de acuerdo a su creación, debería de ser civil. Y entonces, lo que no nos están diciendo, y es parte, por lo menos, de las recomendaciones que hará un servidor, es qué se está haciendo para que cada día haya más elementos civiles operativos en las calles. Tendrían que decirnos dónde se están reclutando, en qué regiones del país, bajo qué condiciones, para que cada día más miembros de las Fuerzas Armadas fueran regresando a sus funciones originarias. Hay que partir de una premisa. Hay una gran parte de elementos que siguen adscritos a la Sedena, por ejemplo, pero que están comisionados a la Guardia Nacional. Eso tendría que empezar a cambiar poco a poco y tendríamos que capacitarlos cada día más. Y por supuesto, como lo decía el compañero diputado, es muy importante también, porque así lo establece la propia Constitución, fortalecer a las policías estatales y municipales. Mandar llamar a los gobernadores y a los secretarios de Seguridad Pública tiene un sentido muy específico. Es su obligación también la de garantizar la seguridad pública en sus estados. Lo dice la propia Constitución en el artículo 21. No se vale que diga un gobernador, el que sea, después de una masacre en su estado, que no es su responsabilidad, que él ya le habló a la Guardia Nacional, porque la Constitución sí lo responsabiliza. Y por eso también nos tienen que decir lo que se está haciendo en los estados, y por eso el acuerdo que se toma el día de hoy de mandarlos llamar. Y yo dejo aquí al presidente que nos diga de qué estado empezaremos. Sí, bueno, para contestar la segunda pregunta de Francisco Garfias, el Excelsior, periódico Excelsior, le voy a pedir aquí al senador Carlos Ramírez Marín, pero antes informar, bueno, como ustedes ya se habrán dado cuenta, también nos acompaña como integrante de la comisión al senador Miguel Ángel Mancera, que le damos la bienvenida aquí a esta rueda de prensa, y tiene la palabra para dar respuesta, y luego habría de intervenir también el senador Mancera. Muchas gracias. No quisiera citarlos de memoria, pero sí recordarles que las Fuerzas Armadas presentaron como parte de la reunión privada un semáforo, y sí sabemos cuántos son. Son 2 estados que se encuentran en situación crítica, 8 estados que se encuentran en una situación media, es decir, que presentan incrementos en hechos de violencia o delitos, pero que no llegan a una situación crítica, y 12 donde prácticamente no es requerida como fuerza de seguridad pública o como tarea de seguridad pública la Fuerza Armada Permanente. Pero los nombres específicos de esto, pues tendremos que mantenerlos en la reserva hasta las citas respectivas.
que seguramente pues están a la vista, desde luego, porque además casi diario hay nota roja de varios estados, pero no queremos que se vayan a molestar ahí los gobernadores, porque además los vamos a convocar a tener un encuentro importante, pero bueno, para abundar sobre estos aspectos le solicitamos también la participación al senador Miguel Ángel Mancera. Muy buen día a todas, a todos ustedes. La verdad es que ha sido una reunión muy importante la que se ha tenido el día de hoy en la bicameral. Reconocer la participación de todas y de todos mis compañeros y compañeras, diputados, senadores, senadoras, tanto los que lo hicieron de manera presencial como los que lo hicieron por vía remota, que también hubo conexión, y los acuerdos que se tomaron tanto de convocatoria a gobernadoras, gobernadores, a secretariado ejecutivo de seguridad y a secretarios, secretarias de seguridad pública, se vuelve muy importante, porque en ese esquema vamos a poder profundizar en esta obligación de elaboración de dictamen, conocer exactamente este tipo de semaforización de la que ya se hablaba y poder dar la opinión. Hay que recordar que el dictamen es un dictamen que llega con recomendaciones al Ejecutivo, no es un tema menor, por eso es que hay que tenerlo con toda responsabilidad, perfectamente estructurado y por supuesto analizado. Así que con toda esta opinión que se ha dado tanto de las personas que han sido referidas como de integrantes del Gabinete Federal que sean necesarios, y además con la bienvenida que le dimos al presidente Cristóbal Arias, se ha desahogado esta sesión. Me parece que ha sido muy importante y estaremos pendientes de la próxima cita de trabajo para gobernadoras y gobernadores. Había una propuesta inicial quizá que pudieran ser también por regiones, es decir, región norte, región centro y región sur, a la manera de los trabajos del seguimiento de seguridad nacional. Gracias. Pues de nuestra parte no tendríamos más preguntas registradas. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia y estamos a sus órdenes, seguimos en comunicación.